Buenos días, buenos días. Buenos días. Buongiorno. Estamos en la transmisión Facebook Live tradicional de los martes en la mañana. Para quienes nos ven en vivo, si no nos pueden ver en la repetición después en el sitio web de Aishi. No sé cómo funciona Facebook, donde sea que lo veas. Entonces, bienvenida Eli, bienvenida Mauricio inmediatamente, se están uniendo a nuestro grupo, como es ya conocido por usted, este es el momento en que tengo que empezar a mandar el link. Sea como sea, vamos a comenzar por hacer el breve resumen del último que estamos hablando. Llevamos ya unas buenas semanas en la parte 2 del libro, capítulo 3, del Simán, el inciso 1 al 8, 9, vamos en el 8 ya, donde hemos hablado ya en profundidad sobre cuáles son los criterios que están afectando el mundo al momento de qué es lo que Hashem hace en este mundo, que es para explicar un poco por qué pasa lo que pasa, ¿ya? Que en el fondo es el gran tema que a todos nos gustaría saber, ¿no? ¿Por qué pasa lo que pasa? Entonces, como hemos dicho, las reglas y los principios generales puede ser que tengamos la aspiración de poder entender. Hemos visto, vamos a ver como 10 razones principalmente por qué pasa lo que pasa. Ahora, no tenemos los datos específicamente, el data, para saber por qué efectivamente pasó esto en específico. Puede ser por alguna de las múltiples y múltiples razones, pero lo importante es que nosotros podemos entender que hay una lógica, y una lógica que es razonable, entendible y completamente... hace sentido, sí, ¿ok? De ahí el problema se transforma en uno que es principalmente uno de las emociones. Y los seres humanos tenemos las emociones un poquito fuera de control, sobre todo en la época que vivimos, ¿no? Entonces de ahí se transforma en un problema meramente emocional. Ok, para eso es otra clase, eso no es la clase de Hashem, es la clase de cómo vivir con emuná y tajón, también mandarte al psicólogo y otro tipo de cosas que podemos ayudar, ¿ya? Entonces le damos la bienvenida a la Elizabeth, a la Paulina, ¿ya? Y todo lo que nos unen de cualquier lugar que se encuentre, ¿ya? Entonces, si bien estuvimos hablando en la última parte de la última sesión, estuvimos hablando de un concepto que es tremendamente importante, de ahí todavía no se entiende cuál va a ser la consecuencia respecto a cómo se maneja el mundo. Dijimos, mira, tienes que saber que cómo el sistema está pensado para maximizar tus posibilidades de llegar al Olam Abba. Para eso está pensado el sistema. Entonces, lo que Hashem hizo es que nos conectó los unos a los otros. Esto tiene cosas positivas, tiene costos, todas las cosas en la vida que son importantes tienen costos. Y este es el concepto que se llama Kol Israel Arevim Zelazé. Todos los judíos somos avales, garantores, responsables los unos de los otros. La razón principal por la cual esto fue hecho así, en la cual estamos conectadísimos, es porque esto maximiza las posibilidades de que una persona se vaya al Olam Abba, aunque sea por, ¿cómo lo dijimos? Por arrastre, aunque sea entraste de colado, aunque sea por asociación. Tal vez la persona misma no tiene el mérito en sí mismo de lograrlo, pero es el hecho de que se asocia a un tzadik y que está conectado con una persona que es más tzadik que él, entonces él lo arrastra. Si bien el que lo arrastra tiene tremendos méritos y va a ser de los principales en el Olam Abba, lo cual nos enseña un principio fundamental, la base del judaísmo, tú dedícate a ser una persona que la gente recibe de ti, no que tú tomas de la gente, y que la gente se ayuda a través de ti. Ese es el principio general de las personas de este mundo. Dafna, bienvenida. Lisette, bienvenida. Ese es el principio que está trabajando, y eso te va a llevar, que tú vas a llevar a la gente al Olam Abba, ¿ya? Ese es el ashkafá general. Ok. Esto todavía no explica mucho sobre qué es lo que pasa en el mundo, pero va a tener implicancias sobre lo que pasa en el mundo. Que alcanzamos a introducirlo, pero todavía... ahora lo vamos a ver en más detalle. Y entonces seguimos en Helek Sheini, Perek Gimel, Siman Het. 2, 3, 8. El Derech Hashem. Y dice lo siguiente.
Omnam al pi shoresh ze nesader sheyagio tzarot beisurim leish tzadik. Producto de que estamos conectados los unos con los otros, entonces se va a dar un fenómeno bastante interesante, y es que le van a llegar sufrimientos al tzadik. Veyese le caparat doro. Y esto va a ser una cápara, una limpieza para su generación. Conceptos que tú pensabas que no eran de nuestra religión, ¿lo habéis escuchado tal vez? No lo menciono, estamos siendo públicos acá, que corresponden de otra religión, que una persona sufre por los otros, ¿verdad? Entonces es un concepto que obviamente venía de nosotros. Pero no siempre es igual, no significa que esto te exentúa tu responsabilidad, ni mucho menos, y de que no hay que hacer nada, y que lo hace otra persona por ti, nada que ver, eso no es el concepto. Sino que existe el concepto que los tzadikim producen cápara por la generación. Una de las formas como se produce cápara es por sufrimiento. La palabra sufrimiento tal vez la quiero corregir porque es una palabra que no es la adecuada, la palabra sufrimiento. En hebreo se dice tzar. Digámoslo así, que el cortisol te sube. ¿Ya? Digamos que el estrés te sube. Bueno, no es con tranquilidad, sino que es con estrés. ¿Ya? Con las distintas categorías de formas que eso puede llegar. Entonces, eso es lo que hay que tratar de entender. Cómo el sufrimiento de A lleva a la mejora de B. Entonces, funciona de muchas formas. Una de las formas que funciona es lo siguiente. Hemos hablado de que, y lo voy a explicar un poquito más adelante, lo vamos a leer, que por diseño este mundo implicaba sí o sí un cierto grado de tzar. No nos queda otra. Porque desde el minuto que Dios decidió crear este mundo, que tú tenés que lograr el Olam Abba a través de tus decisiones, en el diseño intrínseco del sistema implicaba el concepto de Hester Panim, ocultamiento de su presencia. Si no se oculta, no hay libre albedrío. Y el problema es que desde el momento que se oculta, ¿qué pasa? No hay suficiente luz. Cuando no está Hashem presente, por default hay oscuridad, sufrimiento. ¿Ya? Entonces uno tiene que saber lo siguiente: cada vez que tú sufres, cada vez que tú no estás pasando, lo estás pasando con algún grado de tzar, significa que Dios no está suficientemente presente. Ya sea por tu culpa, ya sea, da lo mismo, pero no está presente. Ese venía por diseño del sistema. ¿Ya? Y el objetivo era que nosotros, a través de nuestro libre albedrío, en ese escenario basal de ausencia, nosotros decidiéramos traer su presencia a través de nuestras decisiones de libre albedrío, a nivel de Adama Rishon, y así sucesivamente. Entonces, el sistema se puede ver desde la siguiente perspectiva. Todo el mundo es como la bolsa. Hay una curva que cuando sube significa que aumentó el valor de la presencia divina en el mundo. Cuando hay problemas, significa que baja la presencia divina en el mundo. Eso es lo que en términos básicos se llama Kiddush Hashem o Hilul Hashem. Kiddush Hashem significa santificar su nombre, significa que su nombre se hace perceptible en este mundo. Eso es lo que se llama Kiddush Hashem, en términos básicos. Hilul Hashem significa que se genera un halal, se genera un hoyo. Entonces, una ecuación es un gráfico de sube y baja. Ahora, al final, tenemos que llegar a una cantidad de Kiddush Hashem que sea suficiente para dar el premio a las personas en el Olam Abba. Sí o sí. Entonces, el sistema, en el fondo, hay dos curvas. Una es el aparente Kiddush Hashem y el aparente Hilul Hashem. Pero la integral, perdón que sea tan ingenieril, significa la sumatoria total siempre va creciendo. ¿Cómo? Esto lo explica Rothesser. ¿Qué significa que siempre va creciendo? Significa que al final, ya sea que por angas o por mangas, Kiddush Hashem ocurre.
una de las formas de entenderlo es, como decía Rav, si no me acuerdo, Rav Jacob Weinberg, Zichron Libraja, decía, nosotros los judíos traemos presencia divina al mundo sí o sí. O por lo que hacemos, o por lo que nos pasa. Pero va a pasar igual. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene ante él la decisión de tomar tiene una opción de libre albedrío, tiene que tomar una decisión y tiene que ver qué es lo que va a hacer, ¿ya? Eso es lo que tiene que decidir la persona. Ok, tiene que tomar decisiones de libre albedrío. Entonces, la persona decide dejarse llevar por su yetzer hará y toma una mala decisión. ¿Qué es lo que eso produjo? Hilul Hashem. Significa una ausencia de su presencia. El grafiquito bajó. ¿Sí? Bajó. Pero eso sí o sí se tiene que rellenar. Porque el Kiddush Hashem tiene que ir aumentando. Hay dos formas. O por el trabajo del ser humano, o por lo que le pasa. Cuando nosotros decidimos personalmente hacer lo correcto, pagar el precio, entonces nosotros, de una forma más dulce, aun cuando con gasto de energía, producimos la corrección. Entonces, cuando una persona hizo el daño, o hace teshuvá, hacer teshuvá es doloroso. ¿verdad? Cuando uno tiene que corregir, cambiar de opinión, aceptar que se equivocó, que se dio cuenta que hizo algo malo, etc., ¿le produce eso dolor o angustia en su interior? Sí, po. Entonces tiene que pagar el precio. Si hace teshuvá, ¡pum!, hace la compensación. 2, ayer dice, este tipo no está haciendo teshuvá. Como este tipo no está haciendo teshuvá, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces le van a tener que llegar castigos. De todas las categorías que hemos hablado, que van a ser despertares, que van a ser correcciones, que van a ser herramientas, que van a ser etc. Lo mismo. Va a haber un montón de razones por las cuales le va a llegar una cosa que le tiene que corregir la decisión. Entonces, el Kiddush Hashem se va a ocurrir por lo que le pase. Porque todo lo que le está pasando va a ser una corrección del Hilul Hashem. Entonces, nuevamente, la curva fue, subió, el tipo pecó, ya. Si hace teshuvá, se vuelve para arriba. Si no hace teshuvá, entonces un periodo de tiempo más lento y por lo tanto más ineficiente en términos de tiempo, hay más acumulación de sufrimiento en el mundo, finalmente le va a llegar la midat adin, el atributo de justicia, y como le llega el atributo de justicia, entonces se va a corregir el Hilul Hashem y el Kiddush Hashem igual. No necesariamente para esa persona. Ya, entonces aquí es donde entra la posibilidad de que el sufrimiento del tzadik produzca capará para su generación. En este momento del gráfico. ¿Por qué? Porque existe de varias formas. Una, a nivel básico, ocurre de la forma, es lo que trae Rav Dessler, que se llama la tefilá del Kohen Gadol. ¿Por qué el Kohen Gadol es castigado por la gente que mata en forma involuntaria? Se tiene que ir a la Arei Miklat. Entonces explica Rav Dessler por qué él. Entonces dice, el Talmud dice, porque debería rezado por la gente de su generación. No vamos a entrar en los detalles, eso que nos va a desviar. Pero lo que nos está diciendo es lo siguiente, nos está diciendo, dice, mira, el tzadik, ¿qué es lo que debería ser? Debería ser una persona que mira el mundo y empatiza con el mal. O sea, no empatiza, significa carga con el yugo y con el dolor del mundo. Se da cuenta y dice, chuta, las cosas están mal. Mira este tipo, está yendo mal, mira este tipo, está con problemas acá, está con sufrimiento, enfermedades, todo. Entonces, ¿qué es lo que hace el tzadik? En ese momento, el tipo, por ejemplo, al entrar en empatizar y en rezar por el mundo, entonces, ¿qué es lo que hace él? Él la sumatoria la está subiendo, porque está trayendo presencia al mundo. Él se hace más consciente de Hashem, él trae que haya más cosas en el mundo, entonces él está compensando la sumatoria de Kiddush Hashem que se tiene que generar igual en el mundo, ¿se entiende? O sea, él, lo que tú no haces, lo hace él. Entonces él trae capará al mundo, es decir, si a ti tenía que llegar 10 kilowatts de electricidad para castigarte, ahora él trajo 5 kilowatts por ti, te vio tu sufrimiento, vio lo que te está pasando, es verdad, lo que había pasado es que tú deberías haber hecho teshuvá, pero no hiciste teshuvá. Entonces tienen que llegar 10 kilowatts de shock eléctrico. Entonces él reza por ti, ve tu sufrimiento, ve tu estado, entonces se preocupa por ti, entonces él trajo, por lo menos, consumió 5 kilowatts. Entonces en vez de que te lleguen 10 kilowatts, te llegan 5. Ahora,
esto le implica un gasto o un dolor al tzadik igual. Porque tiene que sacrificar algo. Cuando esta persona es un super tzadik, ¿qué significa? Que está tan conectado con Dios, por lo que pasa, esta persona tiene esta actitud de que todo lo que le pasa es para bien. Es Gamsu. Gamsu le toba, esto también es para bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bienvenida Dafna, Débora. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Acepta todo lo que pasa. Y no solamente, sino que lo acepta, lo toma be'ahaba. Cuando él acepta be'ahaba, por amor, todo lo que le pasa, entonces es un nivel de kiddush muy grande. Porque nosotros, lamentablemente, no sé si lamentablemente es un error, nuestro intelecto es una herramienta. Ustedes, si me han escuchado varias veces, me han escuchado repetir, y lo voy a repetir 1.000 millones de veces más. Nosotros no somos nuestros pensamientos, nosotros no somos nuestras emociones, nosotros tenemos pensamientos, nosotros tenemos emociones, y la visión correcta son herramientas. Entonces, en estricto rigor, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo normalmente cuando nos enojamos con Dios por lo que hace? Significa que nosotros tenemos pensamientos y decimos, estoy de acuerdo o en desacuerdo con lo que Dios hace, ¿verdad? Entonces significa que en vez de utilizar la herramienta para conectarse con Dios, tú agarras la herramienta para ver si estás de acuerdo o estás en desacuerdo con Dios. Y eso en sí mismo es un ocultamiento de la presencia divina. Porque ¿quién eres tú? ¡Cállate la boca! Tú que tú estés discutiendo con Dios significa que realmente no entendís lo que Dios es. El mero hecho que nosotros, por naturaleza, no es fácil lucharse contra esto, esté todo el rato pensando si está bien, está mal, me parece bien, me parece mal, etc. Y también utiliza esa función intelectual para juzgar lo que Dios hace. Eso en sí mismo es un ocultamiento de la presencia divina, ¿no? Y si tú realmente entendieras lo que Dios es, ¿tendría alguna discusión? Ya, pero la mayoría de nosotros estamos lejos de eso, ¿verdad? Entonces nos pasan cosas en la vida y por eso tenemos que tener clases de Derech Hashem sobre, por qué pasan las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque una parte de tu intelecto quiere estar satisfecho con lo que pasa, que es una etapa necesaria, absolutamente necesaria. El judaísmo no tiene que... Pero llega un minuto de este entendimiento en que tú te das cuenta que tu cabeza se tiene que callar. Ya entendí, hay 10 razones, me hicieron un sentido, y pasa por esto, y pasa por lo otro, y pasa por aquí, y pasa por allá. Yo no sé, pero entiendo que es todo para bien. Ahora cuando empiezo a trabajar que es todo para bien, ya no estoy trabajando en términos intelectuales, es una percepción de la realidad. Y cuando yo percibo la realidad así, entonces en ese momento yo ya no tengo dudas. En ese momento me pasa esto es para bien. Lo acepto. El mero sufrimiento que yo acepto es un Kiddush Hashem. Eso no es para la mayoría de la gente. Entonces, eso tiene la capacidad de producir capará en forma enorme. Entonces, mira las palabras del Ramjal. De acuerdo al concepto que hemos hablado, que estamos todos conectados, y Kol Israel Arevim Selase, todos los judíos somos responsables unos por los otros, significa que estamos conectados, por lo tanto, este tiene la capacidad de corregirte y de llevártelo a la mamá, se da una consecuencia en cómo Hashem maneja el mundo, y es que los tzadikim sufren por la gente y les traen capará. Ya lo expliqué por qué. Entonces dice, fue decretado de que le tienen que llegar tzarot y sufrimientos al tzadik. Veyese le caparat doro. Y esto va a ser para generar capará a su generación. Vejine, sin embargo, mejillo batzadikim hule kabel be'ahava eta isurim. Pero para esto es necesario que el tzadik acepte con amor estos sufrimientos. Que le están mandando para el bien de su generación. De la misma forma, como un nivel antes que este,
es cuando una persona ya llega al nivel de entendimiento de que los sufrimientos que le pasan, será, yo ya acepto. Mire, yo confío que Hashem es bueno, yo confío que Él sabe mejor que yo confío que yo sé que yo me he equivocado, yo sé que no he hecho las cosas bien, yo sé que necesita despertarme, yo sé que necesita limpiarme, yo sé que necesito un montón de cosas, que está maximizándome la mamá, y las cosas que me pasan me duelen, pero las acepto con amor. Es un nivel elevado. El super tzadik no solamente que entiende que las cosas que le pasan a él las acepta con amor, sino entiende que ya está en un nivel que le empiezan a llegar sufrimiento por el mundo. El tipo dice, dale nomás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él sabe que cuando él acepta todo el manejo del mundo 100%, es el máximo Kiddush Hashem que puede existir. Significa, en la realidad de este mundo hay quienes están percibiendo, y va a tener un efecto en la realidad, que Hashem es lo único que existe. Y que no hay discusión, no hay ninguna fuerza que le sea oponer, ni siquiera mi opinión. Tienes que ser menos opinionado, dime. Hoy en día existe la relación. No he hecho un encuentro. No, y la Gemara da ejemplos claros de... Sí, Rabbi Akiva y estos otros que... Moshe Rabén, todo hay siempre. La muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, tiene que ver con esto de acaparar la generación, etc. Entonces, no sé, yo supongo que sí, en distintos niveles. Nosotros entendemos que hay un concepto que se llama Yeridat Adorot, que hay una bajada en las generaciones, pero somos más chicos, también los tzadikim son más chicos, y el público es más chico, pero el concepto yo creo que se aplica igual. Dice, והנה מחיוב הצדיקים לקבל באבא ייסורים שיסלו לתועלת דורו, כמו שהיה מקבל באבא ייסורים שהיו ראויים לו מצד עצמו, de la misma forma como el tipo aceptaría las cosas que le pasan porque él entiende que es bueno para él, ahora está dispuesto a aceptarlo porque es bueno para la generación. ובמעשה הזה מיטיב לדורו, y cuando hace esto y acepta lo que le pasa, le hace bien a la generación de una forma impresionante. Shemejaper alav, porque está trayendo acaparar al mundo, Behu atzmo mitale y lui gadol. Y él se eleva a un nivel impresionante. Entonces, una persona que le empiezan a llegar sufrimientos por la generación, él es el top de los top. Shenase mina roshim bekibutz benei olam haba que Moshe Katano. Va a ser de los principales en el olam haba, como hemos hablado anteriormente. Ulam, misea sugod atzmo yimatze od min acher yoter gavoa bemalato meoto shesachanu. Va a haber otro nivel aún más elevado. Vese kima shesachanu sheyilkia tzadika al benei doro shehayu reyum leones gadol meod. Dice, porque lo que te he explicado hasta este momento es que a veces el tzadik va a recibir dolores para él, mira, ¿qué es lo que estaba esperando? La generación le iba a llegar un sufrimiento tremendo, ¿verdad? Entonces le correspondía a la generación que le llegue este sufrimiento. ¿Y qué es lo que hace él? Él recibe el sufrimiento y entonces previene de que le llegue el sufrimiento a la generación. Impresionante. Dice, porque está previniendo que, por ejemplo, se destruya, que haya sufrimiento en masa, qué sé yo. Y está salvándolos a esto, lo está llevándolo a la mamá, está ayudando a un tikungador. Dice, sin embargo, puede ser un nivel de sufrimiento que le llegue al tzadik, incluso que no es por este cálculo, para ayudar a la gente. Dice, ¿por qué? Porque ellos están corrigiendo la dirección del mundo independiente de los pecados de la gente. Es decir, como dijimos anteriormente, en el sistema del mundo está diseñado por diseño de que haya un cierto nivel de sufrimiento porque había que haber libre albedrío. O sea, lo dijimos. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a pasar ahora es que estas personas son tan tzadikim que están corrigiendo la dirección del mundo. ¿Ya? Esto es uno que se puede entender un poco, lo explica el Rav Tzadok HaKohen, que es, por ejemplo, cuando Jacob dice, Bikesh Yaakov leishev ashalva, vayeshev Yaakov eretz megurei. Entonces, Jacob estaba sentado, o sea, quiso asentarse. ¿Qué es lo que él pensó? Él pensó que ya había corregido todas las generaciones para el futuro. Entonces dice, mira,
creo que ya terminé la pega. Eso es lo que ese fue el error que había terminado con Jacob. Jacob no había terminado la pega. Le dijeron a Hashem, no terminaste la pega, pero él estaba trabajando para corregir la dirección del mundo. No es siquiera que tú estés haciendo algo malo, sino que por default ya vienen por diseño ciertas cosas que hay que corregir. Entonces ya no lo está haciendo por sus pecados, ya no lo está haciendo por pecados del otro, sino que está tomando el concepto de hacer tikkun al mundo. Ya es un superhéroe. Uperu Shainian, ¿qué es lo que quiere decir? Kihine mitzada sedera rishon shehusdar leanhagas olam begilgulav. Quiero que entiendas, dice el Ramjal. Trágate este clavo. Hashem diseñó el mundo con tzar. Lo hizo por tu bien. En vez de pelear con la cuestión, acéptalo. Entiende que es para nuestro bien, pero hay que pagar el precio. Hashem tenía dos alternativas. O crear un mundo gratis, o crear un mundo con precio. El intrínseco, por razones que hemos hablado largamente, el mundo con precio era mejor que el mundo gratis. Por eso existimos. Eso significa que por diseño hay que pagar un precio. Y cuando hay que pagar un precio, hay un dolor involucrado. Después empiezan a haber problemas. Bueno, aumenta el precio, sube, baja las acciones, bueno, lo que tú quieras. Entonces, por el lado de la estructura del mundo, esto es la base de la creación, en términos cabalísticos se llama Tzimtzum. La primera acción que hizo Hashem en el mundo para crear el mundo se llama Tzimtzum. Significa se autorrestringió. Significa que toda su gloria, toda su luz, toda su presencia no estaba desde el principio. Ergo, hay un precio. Hay dolor intrínseco. Pero es para bien. Entonces, por diseño, ya era diseñado que Adam Arishon tenía que aguantar un cierto grado de tzar. ¿Para qué? En ese estado de ausencia, de tzimtzum, de falta de luz, él eligiera pagar el precio y corregir el mundo completo. Behu ma shehaya misyaled benimshach meahelem oroyis borach behester panav. Y este es el resultado del ocultamiento del rostro de la presencia divina en el diseño esencial del mundo. Shehusam le'echad mi yesodot ainyanei matzavo shel Adam como shekatamnu leil, que fue puesto ahí en las condiciones esenciales de Adam Arishon. Bueno, libre albedrío. בכל שכם אחרי שרבו הקלקולים בעולם מצד החטאים על חטאים גדולים ועצומים שנעשו בו. Ahora, agrégale el enreo que ha quedado desde el pecado de Adam Arishon. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. Entonces ahora el mundo partió aquí, el nivel base del valor partió aquí y empezó a bajar el valor del estado del mundo. Entonces ahora el default position de dolor es más grande todavía. Hay un precio más caro que pagar. Sorry. Entonces dice, Benimtza olam ubriosav bematzav shafal verra. Pero ¿no se ha pagado ya un precio bastante alto? Sí, se ha pagado, pero insuficiente. Esos cálculos nosotros no entendemos, eso es justamente el tema. Nosotros tratamos de entender. Sabemos que Hashem está llevándote al olam haba, que va a ser un placer infinito ad eternum. Algo que tu cabeza no piensa, no es capaz de pensar, no entiende. Entonces, tú eres un gallo que está ahí haciendo chimuchina. Un buen chileno. Está ahí negociando, dame 3 pesos, dame 2, pucha, sácame el dolorcito a casa. Yo dice, no estoy pensando así para nada. Estoy pensando en otra magnitud. Y como estoy pensando en otra magnitud, tus cálculos son irrelevantes. Entonces, claro, nosotros como la hormiguita para este mundo a veces decimos, chuta, qué caro, qué difícil, yo dice, no estoy cachando nada. Yo estoy en otros pensamientos, en otros cálculos. Entonces, por eso el super tzadik lo que hace, llega un minuto en que no solamente lo entiende, sino que renuncia incluso a su crítica intelectual. No parte con la renuncia, llega a la renuncia.
involucra sus pensamientos y mete la mitzvah de pensar sobre los caminos de Hashem para entenderlo, pero no para decir si tiene razón o no tiene razón. Pero tu cabeza y la mía, naturalmente, estamos sí o sí con algún grado de alegato y desconfianza en Dios, ¿no? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué sufrimiento? Y eso se demuestra, por ejemplo, que me estreso, me enojo, me frustro. Bueno, estamos trabajando en eso. Entonces dice, Betzarich al kol panim shel yedei gilgulim shenitkalkel chochmato nifla'a ba'olam. Entonces tiene que ocurrir sí o sí que a través de las cosas que pasen en este mundo y toda la sucesión de eventos que van a pasar, que pasó esta historia, que pasa esto en la historia, que la guerra comercial, que el 18 de octubre, que aquí, que allá, etc. Todo este tipo de cosas, Yagiu Devarim el Atikun. Hashem está llevando el mundo en un proceso de corrección, aunque tú no te des cuenta. ומעיקרם של הגלגולים הוא שיקבלו בני אדם עונשים כדי רישתם עד שתימצא מידת הדין מפויסת. Uno de los principios que tiene que ser es que se tiene que ejecutar el din. Oye, la gente la ha embarrado. ¿Qué? ¿Vaya a salir que no hay costos por las cosas? Beulam sider adon baruchu sheashleimim hashuvim yuchlu letakem bead ajerim kimoshe katabnu. Pero sin embargo, fue decretado que los hashuvim y los gedolim, que haya terceros grandes que tengan la capacidad de corregir esto por otros. Betifga bahem midas adin tajas pekam bichlal haolam. Entonces a ellos les va a llegar a sufrir y pagar el precio no solamente de la gente de su generación, sino de la dirección del mundo. Esto es el concepto de todo el mundo se alimenta por Janina Ventosa y él solamente come un tamar al día. El mundo entero se alimenta por Janina Ventosa y él tiene agüita y un poquito de él está pagando el precio por todo el mundo. Oye, pero esa buena mejor que dice que en este mundo, por las cosas malas, decimos permanentemente. Sí. Te da como espacio para que tú tengas tu mismo. O sea, hay una braja incluso que esto no es bueno, ¿cierto? Correcto. Te dice, no es que te dé espacio, los sabios te dicen, nosotros entendemos que el estado en que estamos hoy día, post pecado de Amarrillón, el 99,999% de la gente es incapaz de llegar a un estado que estamos hablando ahora, del de Janina Ventosa. Y por lo tanto, tú no puedes decir que tú ves con total y absoluta claridad que Hashem maneja el mundo, me ahaba 100%. Vas a sentir din. Pero llega un minuto en que tú entiendes que todo es amor, todo. Pero eso no es para nosotros normalmente. Eso solamente para rabia que iba siendo torturado hasta la muerte. Que nosotros no entendemos a usted, nos supera. Estimado amigo, se me acabó la batería. Así que vamos a tener que dejarlo hasta acá porque me queda uno de batería, pero los quiero mucho. Así que seguiremos. No sé si se corta también. O sea, si un tzadik le da mal, no puede aguantar una prueba, la semana al mundo también. Correcto. Todo lo mismo. Si hay un precio que no se paga, se va a quedar crédito. El sistema es así. Hay que pagar lo que hay que pagar, no queda otro. Seguiremos. Muchas gracias.